Bienvenido a Canal del Miedo. Los vídeos de personas potencialmente poseídas son bastante infrecuentes. Sin embargo, de vez en cuando aparecen en internet vídeos de este tipo, vídeos en los que una persona se comporta de forma realmente extraña. En muchos casos, las drogas o los problemas mentales podrían ser la razón del comportamiento sospechoso, pero algunos de esos vídeos son realmente difíciles de explicar, como este. Eche un vistazo. En las imágenes podemos ver a una mujer que parece haber perdido completamente el control de su cuerpo, y aunque varios hombres adultos intentan ayudarla, no pueden hacer nada, ella es demasiado fuerte. Y aunque ya hemos visto imágenes similares en el pasado, debemos prestar atención al momento en que parece flotar ligeramente en el aire. Aunque el video es bastante interesante, por desgracia no he podido encontrar ninguna información al respecto. Solo podemos adivinar quién es la misteriosa mujer y qué ha ocurrido para que se encuentre en semejante estado. El siguiente video fue compartido en las redes sociales por un padre que se dio cuenta de que la niñera electrónica situada en el dormitorio donde duerme con su mujer y su hijo pequeño hacía ruidos difíciles de explicar. Quiso pedir ayuda a la gente en internet, pero no esperaba que al grabar este breve video experimentaría algo así. Alright, check this out. There's this noise coming from the bedroom. But my wife and my baby, they're not here. They're not in the bedroom. And this noise happens every day at this exact time. Man. Yeah, there's no one in there. No one. Una cosa son ruidos misteriosos que aparecen siempre a la misma hora, y otra muy distinta que una puerta se abra sola. Algo así es mucho más grave. Tampoco podemos olvidar que los fantasmas suelen ser la causa del mal funcionamiento de aparatos electrónicos, y lo que es peor, en este caso, se trata además de una habitación en la que duerme un niño pequeño. Y como todos sabemos muy bien, los niños son imanes para lo paranormal. Mucha gente cree que en el momento en que se abre la puerta del armario, se puede ver el contorno de una silueta femenina, pero tengo que decir que yo no veo nada de esto. Pero, ¿y tú? ¿Ves algo sospechoso? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video fue subido a internet por un hombre que, durante su turno de noche, se vio sorprendido por unos extraños ruidos procedentes de uno de los almacenes. Curioso por los ruidos, decidió buscar el origen, pero como es fácil adivinar, no fue una buena decisión. We're doing
Hello? Who's there? Hello? Al entrar en la habitación se desencadenó una secuencia de acontecimientos que, desde luego, no esperaba. La caída espontánea y violenta del maniquí y los cristales rotos podían dar miedo, sin duda, pero lo que más asustaba era el grito silencioso que provenía de unos metros más allá. También pudimos oír una especie de gruñido cuando estaba a punto de salir de la habitación. Por desgracia, nos resulta difícil elaborar una teoría porque carecemos de información. Por ahora, solo podemos esperar más vídeos de este lugar. El siguiente video es similar al primero, también muestra una posesión demoníaca. Sin embargo, es un poco diferente, porque este aterrador momento ocurrió durante una transmisión en vivo. Los autores del livestream son dos chicas jóvenes. Estaban simplemente charlando con los espectadores y no había indicios de que fuera a ocurrir nada fuera de lo normal. Eso, hasta que una de ellas empezó a comportarse de forma realmente extraña, hecha un vistazo. Awak semua, saya kasih cas dulu. Sini dulu nak ni. Sebelum ni ialah ni yang punya bank. Sorry. Oh, pantat. Sorry. Ya. Stop. Todo parecía normal, pero de repente, en un momento dado, ocurrieron cosas realmente extrañas. Primero una luz parpadeante, casi al mismo tiempo una sombra que apareció en el pasillo, una puerta que se cerró sola, y luego el comportamiento aterrador de una de las chicas. La pregunta es, ¿a qué se debía esta actividad? No estaban invocando espíritus, ni jugando con la ouija, ni nada parecido, así que ¿qué pasó? En un momento dado, una de ellas parece estar escuchando algo en su teléfono. No podemos oírlo muy bien, pero si escuchamos atentamente podemos oír algo realmente extraño. ¿Has oído eso? No puedo evitar la sensación de que estaba escuchando algún tipo de oración o tal vez era una especie de encantamiento que se suponía que iba a invocar algo maligno. Tiene sentido porque la extraña actividad comenzó inmediatamente después de que terminara el misterioso audio de su teléfono. Por desgracia, no conocemos ningún detalle y solo podemos especular, pero dime en los comentarios qué opinas de mi teoría. El siguiente video procede del canal Machoni, cuyos autores solían compartir vídeos de exploración. Uno de estos vídeos me llamó la atención. Por aquel entonces, el equipo exploraba un antiguo manicomio de Polonia llamado Sofiówka. Por si no conoces la oscura historia de este lugar, te diré brevemente que el hospital fue puesto bajo pleno control alemán en 1940 y se convirtió en una especie de campo de concentración. En 1942, los alemanes asesinaron a más de 140 pacientes, médicos y enfermeras en los terrenos del hospital. Y a pesar de que la historia en sí ya da bastante miedo, los valientes youtubers decidieron visitar el lugar en plena noche. Y así, poco después de empezar a explorar, experimentaron algo realmente extraño.
Ty. Co jest? What the fuck? Nocna wizja mi siadła. Nie wiem. O kurwa. O. Ty, no właśnie nie wiem. Latarka działa. Widzisz? O kurwa, tu przepaść jest, ty, ale... O! Dobra, działa. Ty, przez chwilę nocna wizja mi nie działała. Kaczor. Co? Nocna wizja mi nie działała przez chwilę. Włączyła się po prostu. Wyłączyła się. Człowieku, myślałem, że baterię. Normalnie kurwa włączyła się. Tam zacząłem coś nagrywać i się nagle kurwa włączyła. Las anomalías que rodeaban al equipo fueron completamente inesperadas, sobre todo porque, como siempre, lo habían comprobado todo minuciosamente antes de la exploración. Pero si nos fijamos en lo que ocurrió un momento antes de la avería de la cámara, todo cobra sentido. Fíjate bien. Ty. Co jest? ¿Notaste algo extraño? En un momento del video, justo antes de que el equipo se estropee, podemos ver una misteriosa figura translúcida de pie justo contra una de las paredes. ¿Es posible que las almas de las víctimas aún residan en el hospital? Sea lo que sea, realmente se parece a un ser humano y el hecho de que podamos fijarnos en ella justo antes de que falle la cámara podría confirmar que los autores se enfrentaban a algo que ni siquiera podemos explicar. Este video tiene ahora 5 años y cuando los autores vieron la misteriosa figura mientras editaban este metraje, se prometieron a sí mismos que nunca volverían a este lugar. Otro caso me lo envió un espectador del canal, Bartek, que me contó una historia muy interesante. Hace unos años, un nuevo sacerdote llegó a su parroquia local. El cura era un tema de todo el pueblo, porque resultó ser un auténtico exorcista. Después de que comenzara su servicio, los fieles y los residentes locales a veces podían oír ruidos procedentes de la iglesia, ruidos que eran difíciles de explicar. Y gracias al video que nos ha enviado Bartek, nosotros también podemos oírlos. Aunque no podemos ver el origen de los gritos, no hay duda de que algo extraño ocurría en la iglesia. Según Bartek, la persona que hacía los ruidos era un hombre corriente de 40 años que había venido especialmente a ver al cura. Pero ahí no acabó la historia. Unas semanas más tarde, una joven que actuaba de forma extraña se sentaba a veces fuera de la iglesia. Al principio se pensó que podía tener problemas mentales, pero resultó que la chica se sentaba fuera de la iglesia por una razón, siempre estaba esperando al cura.
Según nuestro espectador, durante los encuentros entre esta niña y un sacerdote en la iglesia, la gente podía oír sonidos realmente aterradores y aunque era difícil de imaginar, era la niña la fuente. Un día, mientras estaban cerca de la iglesia, Bartek y sus amigos oyeron algo que no pudieron reconocer e inmediatamente corrieron hacia la fuente del sonido. Sin embargo, lo que no esperaban era presenciar algo realmente aterrador. ¿Ya está? Eso to się robi. Ale przerąbane. Trzeba zapostrzeć. Ktoś uspokaja. Gdzie? Gdzie? Z którego boku? Aha, tutaj, matka może. Ja pierdolę. O kurwa. Consiguieron captar el momento de la interacción entre la niña y el cura. Es más, su asustada madre está de pie junto a ella, sin tener ni idea de cómo ayudar a su pobre hija. Y aunque es difícil de entender, las palabras que salen de la niña no carecen de sentido. Intenta escuchar con atención. En un momento está diciendo te odiamos, y desde luego no parece la voz de una niña pequeña. Aunque no podemos negar que estaba poseída, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hablaba en plural? ¿Qué hablaba realmente a través de ella? Desgraciadamente, nunca lo sabremos. Poco después, el sacerdote exorcista fue trasladado a otra parroquia y la misteriosa mujer no volvió a aparecer en la iglesia. El siguiente video fue enviado por Ola, que, mientras paseaba por el bosque, se topó con la antigua tumba de un soldado soviético. Por pura curiosidad, decidió utilizar la controvertida aplicación móvil GhostTube. No esperaba que ocurriera nada, pero sorprendentemente, fue testigo de algo realmente extraño. Echa un vistazo. To jest gdzie indziej? La aplicación, después de apuntar el teléfono a una tumba, mostró algo que se parecía a la forma de un hombre. Curiosamente, la tumba fue el único lugar donde la aplicación mostró algo. Cuando se apuntó el teléfono a otro lugar, la misteriosa figura desapareció inmediatamente. Mucha gente cree que este tipo de aplicaciones telefónicas son incapaces de responder a nada paranormal. Y yo también pertenezco a este grupo, pero de nuevo, cuando veo ejemplos tan buenos, ya no sé qué pensar al respecto. ¿Y tú qué opinas? ¿Pueden estas aplicaciones ver fantasmas de verdad o es solo por diversión y nada más? Házmelo saber en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los videos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.